aquí de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos, a la sesión de lengua materna de tercer grado de secundaria. Yo soy Leslie Mendívil y antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Lo primero es la salud. Además, ¿ya hiciste ejercicio hoy? Este día nos acompaña la maestra Erika Argüelles. Bienvenida, maestra. Gracias, Leslie. Soy la profesora Erika Lisset Argüelles Cárdenas y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. La sesión de hoy se titula Escribir para reescribir y tiene como propósito integrar la información proveniente de diferentes textos en un ensayo. Este aprendizaje nos será muy útil, ya que el ensayo es una herramienta para poner en orden nuestras ideas al momento de querer compartir nuestra opinión. ¿Listos? Muy bien, pues vamos juntos. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que veamos hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Los textos informativos pueden ser informes, artículos o ensayos. Para estos es importante elaborar un borrador. ¿Qué es esto? Pues consiste en una aproximación al texto a construir. En este primer escrito tienes la oportunidad de plasmar tus ideas previas y subsecuentemente ir incorporando más información para después jerarquizarla y decidir si expones datos duros o es mejor hacer una interpretación de ellos, entre otros aspectos que seguramente ya tienes en mente. Con la información que ya se cuenta en las fichas de trabajo, harás una primera selección de esta para determinar qué es lo más conveniente para incluir como parte de la introducción de tu ensayo, así como cuáles serán las citas textuales o datos que respalden tus argumentos con respecto al tema. De igual manera podrás ir distinguiendo cuál será parte de la conclusión. Un borrador entonces es un escrito previo donde puedes poner, quitar y probar cuál puede ser la mejor versión de tu ensayo final. En este primer documento de El Borrador es una estupenda herramienta, ya que ahí puedes hacer todos los cambios que se requieran, por lo que puedes borrar, tachar, poner marcas que ayuden a identificar la información que se quiere destacar, los datos de los cuales se puede prescindir, en dónde se requiere profundizar, verificar si la postura ante el tema está desarrollada lo suficiente y si es justo lo que queremos transmitir. Digamos, profesora, que este primer documento es el esqueleto del documento final al que se deberá ir nutriendo con la información que deseas dar a conocer. Así es, la imagen del esqueleto es muy buena para ayudarnos a aprender qué es un borrador. En esta primera diapositiva puedes ver un borrador en donde hay tachaduras, enmendaduras y borrones. En la siguiente diapositiva, sin embargo, se nota ya toda la información completamente limpia. Bien, pues manos a la obra con la redacción de un ensayo. Durante la redacción de un texto informativo, es fundamental organizar las ideas que se van a exponer, de tal forma que éstas tengan sentido y puedan ser comprendidas de manera clara por sus lectores. Por lo tanto, es ideal que al escribir el texto se haga de acuerdo con una estructura, organización y desarrollo claro y preciso de las ideas, descripciones y argumentos que se expondrán en los diferentes tipos de párrafos textuales. Introducción, desarrollo del tema, transición, conclusión. En los párrafos de introducción se advierte
cuál es la idea que se va a tratar en todo el texto. Es decir, se aporta un breve adelanto del tema. Los párrafos que desarrollan el tema se refieren a aquellos que detallan, explican, ejemplifican los diferentes aspectos que se abordan a lo largo del texto. Por otra parte, los párrafos de transición funcionan de manera de conector o puente, ya que se recurre a ello cuando se desea realizar algún cambio de idea, es decir, cambiar o pasar de un subtema a otro, y pueden usarse también para adelantar lo que sigue. El último tipo de párrafo, que es el de conclusión, es aquel que siempre irá en la parte final del ensayo, ya que su función es darle un desenlace lógico al texto. Se trata de un resumen de lo expuesto a lo largo de la exposición y para ello hay dos maneras de construirlo. La primera es básicamente un resumen de lo expuesto, por lo que se recapitulan las ideas antes desarrolladas. La segunda, en cambio, es una forma de ir hilvanando en los últimos párrafos las ideas expuestas para derribarlas en la conclusión, de tal manera que ya no habrá necesidad de hacer un resumen. En un ensayo desarrollas tu punto de vista sobre un tema y para escribirlo es recomendable plantearte entonces los siguientes pasos. Introducción, desarrollo del tema, transición, conclusión. En los ensayos, al tratarse de textos donde se exponen hipótesis, posturas, argumentos, opiniones, es probable que identifiquemos además párrafos donde se expresen situaciones en las que se presentan dificultades para el logro de algo, diga que debe suceder u ocurrir algo ante una determinada situación, explican razones o causas para que algo suceda. Para integrar descripciones localizadas en diversas fuentes, puedes hacerlo a través de citas textuales o bien valiéndote de la paráfrasis. Asimismo, toma en cuenta que para redactar de manera clara y lógica un texto, debes identificar previamente las ideas principales. Maestra, no me quedó muy claro el término paráfrasis. Veamos este ejemplo para que quede más claro. En el texto original, la argumentación es la forma discursiva cuyo propósito central es convencer al lector para que adopte una determinada doctrina o actitud. Por su interés persuasivo, la argumentación se dirige al intelecto y a los sentimientos de las personas. En la paráfrasis, el alumno puede escribir: el propósito de la argumentación consiste en persuadir a las personas, ya sea para modificar su actitud o para respaldar la opinión de alguien. La persuasión requiere atender la lógica para convencer y la psicología para despertar emociones en las personas a las que se dirige el mensaje. En esta diapositiva pudiste notar que el texto original es igual como lo plantea el autor. Y en el ejemplo de la paráfrasis es con tus propias palabras. Por último, hay que tomar en cuenta que en la redacción de un texto argumentativo es de utilidad la inserción de ejemplos, los cuales nos pueden servir para argumentar, ilustrar, explicar o demostrar lo que estás exponiendo en tu ensayo. Su función es dar claridad, comprensión, así que recuerda revisar si en el caso de tu texto es pertinente incorporar algunos ejemplos para aclarar las ideas que ahí se exponen. Al escribir un ensayo y con el fin de facilitar la comprensión del lector, quien elabora un texto argumentativo debe tomar en cuenta que en cada párrafo del documento deben estar desarrolladas de manera lógica las ideas. Para que un párrafo esté bien estructurado y tenga coherencia, debe estar vinculado con el resto de los párrafos sin que se pierda de vista cuál es el tema central que se está tratando en cada uno. En el caso de los textos informativos, como el ensayo que has estado elaborando, es muy importante cuidar no solo que la información sea objetiva y veraz, sino también que las secuencias o el orden de las ideas y el contenido en general estén desarrollados de manera coherente. Recuerden
que la veracidad de un texto está relacionada no solo con el tipo de información y datos que se proporcionen, sino también con las fuentes y la forma de utilizarlas. También se cuenta con herramientas prácticas de apoyo gráfico como son las tablas, las gráficas, las ilustraciones en los textos informativos como el que vemos ahora. Su fin es organizar y resumir ideas y conceptos de manera visual. Estos permiten la interpretación de forma rápida y fácil. Podemos usar tablas, gráficos e ilustraciones. Veamos cómo nos puede ayudar cada uno de ellos. Tablas. Su función es organizar información para comparar datos y hacer que un texto sea más sencillo de explicar y comprender. Gráficos. Representan datos o cantidades mediante esquemas, ideogramas, llaves, barras, entre otros, de tal manera que se identifiquen los datos de manera inmediata. Ilustraciones. Se trata de imágenes o fotografías cuya función es la de apoyar, complementar el contenido expuesto en un texto y comunicar de manera visual el contenido. Toma en cuenta que ningún texto que se escriba queda bien a la primera. Por eso es recomendable hacer una primera versión, es decir, un borrador, y que esa primera versión se revise, analice y corrija con paciencia y autocrítica hasta que tenga una buena forma. ¿Cómo podemos saber cuándo esté listo? Pues es necesario leerlo varias veces hasta identificar los aspectos que se puedan mejorar o corregir. Para revisar la redacción de tu ensayo, sugiero que identifiques las comas, los puntos y seguido, así como las marcas de género, número y persona. No olvides verificar la concordancia de las oraciones. Es importante consultar diccionarios o manuales de redacción. Recuerda que saber utilizar los signos de puntuación permite la redacción correcta de los documentos. Los aspectos gramaticales se aprenden con el uso, por eso recomiendo escribir las veces que sea necesario y leerlo en voz alta. De esa manera, te darás cuenta que tu redacción fluye adecuadamente y te podrás dar cuenta cuando tu texto está bien escrito y sobre todo de la precisión y claridad de las ideas a comunicar. Es bueno tener la libertad de equivocarse en el borrador, pero una vez que ya estamos seguros, ¿qué sigue? Una vez que cuentes con el borrador de tu ensayo, llegó el momento de integrar la información que investigaste. Una buena técnica es, con base a lo que has leído, ir incorporando tu opinión, ya que te has documentado lo suficiente. Y también puedes redactar tu ensayo haciendo uso de paráfrasis, como vimos anteriormente. La versión final de tu ensayo debe pasar por un proceso de edición, es decir, de selección de material, que quede justo lo que necesitas. El proceso de edición es importante, por eso será conveniente que consideres, en la medida de lo posible, las siguientes sugerencias. Establecer de manera uniforme los márgenes, es decir, el espacio destinado para el texto. Numerar las páginas. Seleccionar los espacios donde se insertarán los apoyos gráficos, tablas, diagramas, esquemas e ilustraciones, entre otros. Escribir con letra legible, si se hace a mano, o bien con apoyo de un procesador de textos. Resaltar los títulos o subtítulos de los temas y subtemas que se traten. Es fundamental que en este tipo de textos se incluyan todas las referencias de textos consultados. Para ello, revisa y verifica los datos de las fichas bibliográficas que hayas elaborado cuando llevaste a cabo la etapa inicial de búsqueda y selección de textos para delimitar el tema. Hacer un ensayo necesita tiempo y dedicación, así que, ¿cómo elegir de qué tema vamos a escribir? ¿De qué queremos investigar? Sabemos que lo principal es elegir el tema y delimitarlo, lo que da respuesta a la pregunta ¿qué quiero investigar? Además, recuerda que entre las características principales que debiste tomar en cuenta al redactar tu ensayo es la argumentación, la cual consiste en dar a conocer las razones
que corroboran nuestro punto de vista. En este sentido, es necesario que los argumentos usados al redactar un texto se formulen a partir de la información obtenida en las fuentes consultadas. Te recomendamos que busques en tu libro de texto el aprendizaje esperado, argumentar sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de fuentes consultadas, con el fin de reforzar tu aprendizaje en la sesión de hoy. Te propongo un reto para que en los próximos días lo lleves a cabo. Pon atención. Piensa en una situación real de tu familia o de tu calle o colonia en la que te gustaría que todos participaran. Escribe los principales aspectos por los que te interesa dicha situación. Piensa cómo convencerías a participar a los integrantes de la familia o las personas que vivan en tu calle o colonia. Busca información que respalde tus argumentos. Escribe un texto argumentativo breve y, si te es posible, envíalo a tus vecinos o compártelo con tu familia. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda,